más por la situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno, sin duda alguna hay... ¿Quién podría estar en contra de eso? Si vuelvo a lo mismo, Julio César. Si finalmente yo creo que las personas que más tienen que pagar más impuestos. Pero hay que hacerlo de una manera que pueda recaudarse ese impuesto. Yo creo que el impuesto al patrimonio finalmente es algo que termina siendo bastante poco eficaz de recaudar, porque al Estado le significa mucho dinero poder llegar a ese patrimonio. Y por eso que el tema de los impuestos termina siendo a cosas que el fisco puede fiscalizar muy fácilmente, no le cuesta plata hacerlo, y termina siendo fácil recaudar. Por eso que cuando tú te metes a tu declaración de impuestos todos los años, está hecha en el Servicio de Impuestos Internos. Y uno la prueba y generalmente están los impuestos determinados. Lo difícil del impuesto al patrimonio, a pesar que en Chile ya se pagan impuestos patrimoniales, las contribuciones es un impuesto patrimonial, el pago del permiso de circulación sobre los autos es otro impuesto patrimonial, las patentes comerciales que pagan hasta las pymes son impuestos patrimoniales, el impuesto a la herencia es un impuesto patrimonial. Lo importante es que se pueda recaudar de manera fácil. Y por eso que la mayoría de los países, cuando uno empieza a hablar de patrimonio más allá de eso, lo que yo comento... Pero estas personas esconderían entonces su patrimonio en una situación como esta. No, no es que esconderían, lo que pasa es que es difícil de... O sea, cuando el fisco uno tiene que detectar y entrar a buscar cuando alguien la tiene afuera o la está escondiendo. Claro, el sistema, porque sería muy penoso que se fueran los súper ricos, todos se fueran por esta cantidad tan menor de dinero. A mí me daría mucha pena, digamos, que tengo una vecina. No una cosa que yo creo que se van a escapar. Principalmente lo importante es que al fisco no le cueste plata llegar a determinar todo eso. Porque cuando al fisco le empieza a costar más caro determinar esos impuestos que a recaudar, es un pésimo negocio, porque al final gasto mucho más en recaudar ese impuesto que lo que recaudo. Lo importante es que yo recaudo de manera que me cueste lo menos posible. Tenemos el punto, es que uno queda con la impresión, Gabriel, le damos la palabra, uno queda con la impresión que esto fuera muy... Porque estamos como en Chile, como que todo es muy grave, ¿no? El 10% es muy grave, el 100% no es muy grave, está muy polarizado. Pero al final, cuando uno empieza a meterle el diente a las cosas, no son tan graves. A lo mejor, si hablamos con algunos súper ricos, hay sectores que defienden más a los súper ricos que los propios súper ricos, Gabriel. No, una cosa es defender a los súper ricos. Yo no lo digo que usted lo está haciendo, Gonzalo. Recaudar. Por eso que lo recuerden. No sacamos nada con hacer leyes que cuesta recaudar, porque finalmente vamos a hacer una ley que no va a recaudar un peso. Me quedo con el punto. Ya, pero Gonzalo solo critica y no hace la propuesta de cómo hacerlo, Gabriel. Porque nosotros, mira, perdón, Julio César, pero es que tenemos una mesa de expertos en esto. Y el diputado Fuenzalía lo conoce, lo sabe. Aquí justamente la propuesta de que sea un grupo reducido, porque estamos hablando de patrimonio de sobre 22 millones, ¿ya? De 22 millones de dólares. Son 1.500 personas. Si uno incluso dijera, bueno, sobre 100 millones, son mucho menos, son como 500 personas, si es que... O sea, es mucho más fácil el estudio que se trabajó con los tributaristas y los economistas en esta materia. Y justamente la propuesta de que sea una única tasa, no distintas tasas, y un grupo reducido de personas hace mucho más fácil fiscalizar y llegar a ellas. De hecho, se establece cuáles son los patrimonios que hay que considerar para la recaudación en la propuesta técnica que respalda el proyecto de reforma constitucional que presentamos. Es una propuesta mucho más simplificada. Esta es la propuesta de los 22 millones, de arriba de 22 millones de dólares, ¿no? Sí. O sea, es que son mucho más simplificada y más fácil de implementar respecto a otros impuestos al patrimonio que han existido en otros países del mundo, y considera más los patrimonios en el extranjero, justamente para que no existan estas retiradas. Y además favorece la inversión porque el patrimonio está ahí, y si tú utilizas sobre la base de ese patrimonio, o sea, generas un impuesto para que la gente tenga ingreso, lo utilice en consumo, es justamente una forma de reactivar la economía, así como fue el 10%, porque sacas de esa plata que está como ahí dormida básicamente para que se genere mayor inversión social. Entonces, estos fantasmas que se construyen, que no es posible de implementar, no va a generar recaudación, los empresarios se van a ir o no van a invertir, son puros mitos, los mitos que siempre se levantan cada vez que proponemos proyectos que son a favor de las grandes mayorías y que afectan un poquito a la clase empresarial. Yo esperaría, como tú dices, Julio César, que hubiese buena disposición, porque si solamente nos quedamos con amenazas miserables de que se van a ir del país o que esto va a generar despido, entonces, si ellos realmente por un impuesto de un 2,5% van
van a despedir gente, se van a ir del país. Me parece que deberían sincerar esa posición, porque Gabriel, también ahí sabríamos exactamente el tipo de empresarios que tenemos en nuestro país. Camila, le quiero hablar a Gabriel porque Gonzalo no está defendiendo lo súper rico. Él dice, la fórmula a veces es difícil de poder encontrar el dinero, digamos, para poder cobrar, digamos. ¿No es cierto? Es fácil, para decirlo es fácil. Hay hartas cosas que decir respecto a esto. Primero, qué bueno que recuerdes cómo nos pronosticaron las 7 plagas de Egipto y todo el infierno que se iba a venir si aprobábamos en su momento el retiro del 10%. Me acuerdo que la candidata presidencial Evelyn Matei llegó a decirte que se iba a quemar Chile si aprobábamos el 10% en su momento. Y no pasó nada, sino más bien lo contrario. Y de hecho se instaló un debate respecto también al sistema de pensiones que, por cierto, que tenemos que cambiar y va a ser parte del debate que demos durante los próximos meses. Ahora, yo creo que hay algo que los 4 tenemos consenso, los 5 pareciera, que tenemos consenso en este momento, y yo sospecho que mucha de la gente que está viendo, el chancho en Chile está mal pelado. Y por lo tanto, hay que distribuir mejor. Y si hay consenso en que tenemos que distribuir mejor, en que es injusto que unos poquitos se queden con parte importante de los recursos que generan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenas, bueno, busquemos el mejor mecanismo. El que nosotros hemos propuesto, en conjunto con Camila, con una serie de expertos liderados por Camila, desde el Frente Amplio, el PC, la oposición, Alejandra Sepúlveda, diferentes expertos tributaristas, es el impuesto a los superricos, el impuesto al patrimonio, en este caso por una sola vez. Después, en materia constitucional y después en materia tributaria discutiremos más a largo plazo. Pero ¿cuál es la propuesta que nos hace la contraparte? ¿Qué es lo que propone el gobierno? El gobierno ha dicho no, no, no. Tal como dijeron no al postnatal de emergencia en su momento, tal como dijeron no al retiro del 10%, tal como dijeron no a las 40 horas. ¿Qué es lo que proponen? No lleguen tarde de nuevo. Tenemos que pelar mejor el chancho, se puede hacer, tenemos una propuesta sobre la mesa, hagan otra. Gonzalo decía que, claro, hay cierto patrimonio que se esconde, que no está acá, que es difícil llegar. Mira, si eso lo hemos visto antes, no sé si se acuerdan, hace poquito conversábamos, hace unos meses, sobre los Panama Papers y cómo habían chilenos y chilenas, como unos pocos chilenos que escondían su patrimonio, entre ellos el guaripola del fascismo, el señor Kast, que tenía parte de su plata metida en Panamá, o como otros en paraísos tributarios. Bueno, efectivamente a eso hay que hincarle más el diente y dejar de hacerle exenciones tributarias. Hay exenciones tributarias que son inaceptables. Entonces, se puede recaudar más y distribuir mejor. Nuestra propuesta es el impuesto a los superricos, estamos abiertos a escuchar otras en la Comisión de Constitución, pero no se nieguen sencillamente al debate. Yo no digo que Gonzalo lo esté haciendo, pero el gobierno en general es más bien reacio a estas cosas. Y ahí, hoy día, mira, déjame termino con este ejemplo. En Magallanes, en la región que tengo el honor de representar, hay 8.600 personas con contratos suspendidos. Aparte de ellas, por ejemplo, en la constructora Bilicic, le suspenden el contrato y después los echan. Y cuando van a cobrar el seguro de cesantía, ya no tienen recursos. Esa gente hoy día está sin lucas, está participando de ollas comunes, le dicen que son muy ricos para poder postular a los diferentes beneficios por el registro social de hogares. Esa cuestión se puede cambiar. Tengamos voluntad política para avanzar en eso y hacerlo rápido. No lleguemos tarde de nuevo. El 10% en su momento fue porque el gobierno llegó tarde. Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Nosotros instamos al gobierno a ponerse las pilas con esto, a extender el seguro de cesantía mediante un fondo solidario con cargo al Estado y a aprobar el impuesto a los superricos, o que nos presenten una propuesta alternativa. Jimena, lo del fondo solidario se discute en la Cámara en unos días más, ¿no? La próxima semana, ¿no? Se supone que lo vamos a discutir, pero yo quiero también participar en esta discusión del impuesto a los superricos porque me parece muy interesante. Claramente aquí nadie está defendiendo a los superricos. De hecho, personalmente presenté al gobierno y después lo hizo Renovación Nacional como partido, un fondo solidario, justamente para que todo el mundo, desde el más pobre hasta el más rico, pudiera aportar a este fondo solidario, que fuera a transferencia directa para las familias más vulnerables y fuera trabajado y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una salida también, pero que lamentablemente todavía no ha visto el puerto. Ahora, tenemos muchas otras formas también. Mira, de le puedo hacer una pregunta a los 4. Recolectar. Sí, Mira, dime. le puedo hacer una pregunta a usted, a los 4, de ignorante. Total, de ignorancia total, ustedes que están ahí legislando, de ignorante. Aquí, de verdad, ciudadano común. El presidente es súper rico. Por lo tanto, él tendría que ponerse acá, en esta situación. ¿Cómo es esta cuestión acá? Porque es juez y parte, digamos, en esta... ¿La estoy embarrando?
la estoy embarrando. Entonces, vámonos. No. Le vi las caras a usted y me asusté. Ni mi editor está tan asustado como... Mi pregunta es... conflicto de interés en este debate. Mi pregunta es, el presidente tiene... Porque el otro día estuve viendo unas tablas y el presidente está segundo, porque el señor que... puede ser mi posible jefe, así que lo quiero tratar muy bien, el señor Luxi del Canal 13. El primero, el presidente sería el segundo en la tabla. Entonces, tiene un conflicto... ¿Te están levantando, Julio César? Tiene un conflicto de interés acá el presidente de la República. Entonces, mi pregunta, como ustedes son parlamentarios, es ¿cómo se resuelve una situación así? ¿Cómo se conversa? ¿En discusión, Gonzalo, ahí en RN? ¿Cómo se habla? Porque está diciendo, presidente, usted también tiene que aquí ponerse. Jimena, usted, ¿cómo lo han visto en la bancada? Bueno, es que mira, Julio César, yo espero que sea el presidente el primero a estar en la fila de esto. Yo espero que él no se oponga. Jimena, no me diga ahora porque estamos esperando su respuesta. No me diga ahora porque tenemos que ir a una pausa porque parece que me van a... Así es que vamos a la pausa.